Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría. Hoy le invitamos a escuchar con atención mientras Armando Priego comparte por qué la religión por sí sola no funciona y cómo la verdadera comunión con Dios se encuentra en una relación viva con Cristo. Abra su corazón y prepárese para participar de este importante mensaje. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este día, en esta hora, donde quiera que estés o a donde vayas. Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre estará contigo. Cuando tú lo invocas, cuando le pides que esté siempre contigo, Él estará contigo por medio de la persona del Espíritu Santo. Esto nos da seguridad de que nunca vamos a estar solos, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente Dios está con nosotros. Quiero compartir contigo en este día un pensamiento de la palabra de Dios que va a ayudarte, porque me ayudó a mí también. Y el tema que te quiero tratar: ¿por qué la religión o las religiones no funcionan? Resultan algo inútil y vano cuando se trata de no llevarte a tener una verdadera relación con Dios, ni tampoco la comunión verdadera con Dios. Muchos creen que tienen comunión con Dios, pero existe una comunión que es verdadera y una comunión que es falsa. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos. Si yo digo que tengo comunión con Él, la Biblia dice, si yo digo que estoy con Él, debo andar como Él anduvo. Cristo Jesús, cuando tenemos comunión con Él, se filtra, se transmite lo que Él es hacia nosotros. Pero te quiero definir lo que significa la religión para que nos entendamos bien. El diccionario de la Real Academia Española define lo que es la religiosidad. Dice que es una cualidad de la religión que pertenece a una creencia, práctica y cumplimiento esmerado de las obligaciones que marcan una religión, puntualidad, exactitud en realizar una cosa. Todo esto define el diccionario lo que es la religión, porque la religión te enseña a que tengas que ser exacto, puntual, que siga las instrucciones. Por supuesto, muchos no lo hacen, pero por lo menos ya sabemos lo que significa la religiosidad. La religiosidad en sí es un fraude a la humanidad. ¿Por qué es un fraude? Porque la Biblia dice que el que peca contra Dios defrauda su alma. Ahora es bueno entender qué significa un fraude. Un fraude es quitarle a alguien lo que no es nuestro. Ese es un fraude. A nuestra alma le quitamos el privilegio, el derecho, el gozo de poder
conocer a Dios verdaderamente cuando le damos religiosidad y nuestra alma va a estar insatisfecha, no va a saciar su espiritualidad. Es decir, cuando no tenemos comunión verdadera con Dios y le damos religión, vamos a estar insatisfechos, no vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a la samaritana, si tú tomas de esta agua que está aquí en este pozo, vas a volver a tener sed. Pero si yo te doy el agua de la vida, ya no tienes necesidad de venir a este pozo. Porque Cristo enseñó, dice así la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tienes o tenemos comunión con Dios verdaderamente, Dios continuamente se manifiesta en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y hace que nosotros experimentemos la comunión verdadera con Dios. Y estamos satisfechos, gozosos, contentos, porque ahora estamos dándole a nuestra alma el verdadero alimento que necesita, que es caminar con Dios, tener comunión con Dios. Pero las religiones no te dan esto. Las religiones te dan reglas, mandamientos de hombres, porque de hecho la religión es un invento de la humanidad, es decir, de muchas personas que quieren que sigan creyendo la gente en cosas que ni ellos saben si son ciertas o no, porque las recibieron de la tradición. Entonces, la religión es una manera de manipular a las personas para que hagan lo que quieren los que enseñan estas verdades según ellos. Pero nosotros que ya conocemos la verdadera comunión con Dios, yo no puedo decir que tengo una religión, porque no la tengo. Yo tengo una relación y el gozo de Dios, la presencia de Dios se ha manifestado en mi vida, porque tengo comunión con Dios. Eso lo dice la Biblia en forma muy clara. Te lo voy a leer en el libro en Primera de Juan, capítulo 1, el verso 2. Dice, lo que hemos oído y hemos visto, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí te estoy definiendo que cuando tenemos comunión con Dios es una experiencia verdadera, porque vino a través de una fe que depositamos en Él, y Dios confirma que esa fe que pusimos en Él, porque vino de Él, la fe que recibimos, está funcionando. Ya no tenemos necesidad de hacer tantas reglas o ceremonias, obligaciones, porque la religión es una cosa aburrida, es una cosa monótona, es una cosa de que se cansa la gente de tanto. No hay vida en eso. Lo que hay es aburrimiento, hay muerte espiritual. Y el que inventó también estas creencias o estas religiones es Satanás, porque Satanás está detrás de todo esto. Satanás, como sabe que el ser humano tiene la necesidad de conocer a Dios, porque en su ser interior siente
que necesita conocer al Señor, pero Satanás se les inventó la religión para que no anden por ahí buscando. Aunque pasen los años y ellos siguen igual porque no ven cambios en su vida, no conocen al Dios verdadero, saben nada más de Dios por lo que les enseñan. La religión te enseña. La religión es algo que busca a Dios, pero el Evangelio de Cristo no es eso. La Biblia dice que el Evangelio de Dios es Dios buscándote a ti. Cristo dijo, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti y te elegí para que lleves fruto y que tu fruto permanezca. Cuando Dios se acercó a nosotros, no lo buscábamos, andábamos distraídos, ocupados, haciendo cualquier cosa, pero Dios vino a nosotros a través de alguien que nos habló de Él, o a través de las circunstancias, o de alguna manera nos conectamos con Dios. Pero lo cierto es que Dios nos buscó, Dios nos halló. La Biblia dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Todo aquel que le creyó a Dios cuando vino el Señor y que se acercó a Él con sinceridad y con fe, Dios no lo defraudó. Por eso es que Él no tiene una religión, tiene una relación verdadera y experimenta la comunión, experimenta lo que es el amor de Dios, la paz de Dios. Él está completo. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. Ya no tenemos necesidad de buscar nada, porque dentro de nosotros está fluyendo el río de vida. Cristo es suficiente, porque cuando yo estoy triste, Él me consuela. Cuando yo necesito guianza, Él me la da. Cuando yo necesito sanidad, Él me la tiene, porque Él murió por mí. Y la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. La Biblia dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y oren por él para que sea sano y que también si estuviera en pecado le serán perdonados. Así que en Cristo estamos completos, no solo en esta tierra, pero también el día que el Señor nos recoja. Él dijo que nadie nos va a poder separar de Él, porque si somos de Él, somos para siempre. El Señor, cuando nos compró con su sangre y nos llama sus hijos, su propiedad, Él ni la muerte puede evitar que nos separemos de Él. La Biblia nos dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios o de Cristo? Tribulación, enfermedad, hambre, peligros, cualquier circunstancia que podamos enfrentar no nos separa de Dios. Dice, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, nada. Cuando estamos unidos al Señor, la Biblia dice, nos hacemos un espíritu con Él. Ya no estamos alejados de Él. Ya no le hablamos solamente por las palabras que la religión le enseña a la gente a rezar, a orar, pero lo que mucha gente reza o ora no son palabras de Él, son cosas que las aprendió de alguien que las escribió, que aunque sí es bonito, son elocuentes, se oye bien, pero eso no le impresiona a Dios, porque esas palabras no son de Él. A Dios le gusta que le hables de todo tu corazón. Aunque no hables bonito, si tú le dices a Dios con todo tu corazón, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí,
dirígeme mi vida, ayúdame. Solo esas palabras sencillas, pero con sinceridad, Dios pone atención. Y no que le estés hablando rezos, oraciones que no son tuyas. Alguien las escribió. Por eso es que la verdadera comunión viene hasta que venimos a Cristo. Porque cuando Cristo está en nuestra vida, Él nos conecta con Dios. Porque por eso dijo el Señor, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si estamos unidos al Señor Jesucristo, estamos teniendo comunión verdaderamente con el Padre y con Él mismo. Y sobre todo, aquí en esta tierra, el Espíritu Santo está con nosotros, porque Él es el consejero, el que nos ayuda. Cristo dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y a toda justicia. Qué glorioso ahora tener vida espiritual, conocer al Dios verdadero, y salimos de la religión muerta. Por eso es que la religión que no te lleva a tener comunión con Dios es algo inútil, es algo que no sirve, porque te deja igual, solamente te hace creer que Dios te oyó, pero no se ve ninguna respuesta. Si tú le pides a Dios que te ayude con un problema y pasa el tiempo, y tú no ves resultados, no te puedes hacer esta pregunta, ¿por qué no Dios me oyó? ¿Por qué no me responde? Porque no le estás hablando al Dios vivo, le estás hablando a una religión, a enseñanzas o credos o lo que te dijeron, pero eso no funciona, porque muchas personas se arrodillan ante una imagen, ante alguna figura que dicen que eso representa a Dios. Dios no está representado por nada de eso, porque Dios a todo le da vida. Cuando esa estatua que es de yeso, de madera o de plata, no tiene vida. La Biblia dice que tiene boca pero no habla, tiene manos pero no palpa, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Dice que aquel que se allega a ellas está igual que él. Es decir, los dos están iguales, porque no se puede dar cuenta que esa imagen está muerta y también él, porque ¿qué entendimiento puede tener de pedirle a un pedazo de yeso o a un pedazo de madera cuando el Dios vivo está para oírlo, para ayudarlo? Por eso es que digo que la religión no sirve, es un fraude, es inútil. Si verdaderamente tu religión o tu creencia funciona, necesariamente tiene que haber cambios en tu vida. Si no hay cambios positivos, donde tu carácter, tu conducta, sea manifestada en un fruto que haga bien a la gente. Si tú dices que tienes comunión con Dios, que se mire que tienes un sentir como el de Dios, porque tú continuamente estás buscando de Dios. Así que si tú quieres manifestar quién es Dios a otras personas, necesariamente tienes que ya tener cierto grado de madurez espiritual, puesto que estás practicando continuamente los rezos o la lectura o las enseñanzas que te enseñan. Mira, la palabra de Dios dice
que cuando nosotros no tenemos madurez espiritual, es decir, que no tenemos ningún crecimiento de Dios, de la fe, entonces eso se manifiesta cuando nosotros vemos las debilidades de los demás, las fallas de los demás, y la reacción que nosotros tenemos no es una reacción de compasión, de amor, de consideración, sino que decimos, bueno, pues él se lo buscó, va a tener las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios que según tú tienes? ¿Dónde está lo que tú recibes de Dios continuamente? Porque tú buscas a Dios, según tú. La Biblia nos dice que cuando nosotros verdaderamente tenemos comunión con Dios, tenemos un corazón compasivo, misericordioso. Mira lo que dice la Biblia. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, el verso 1. Hermanos, si alguno fuere tomado, sorprendido, en alguna versión dice así, en alguna falta, y vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y te van a considerar de acuerdo al juicio que emitiste. Es decir, si tú no tuviste misericordia ni compasión cuando lo juzgaste, Dios se va a encargar de que te juzguen de la misma manera. Porque la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Así que si tanto vas a la iglesia, tanto buscas de Dios, y en el momento que se ocupa, que se necesita, que entiendas a las personas débiles, a las personas que flaquean, que fallan, en lugar de ayudarlos, los criticas, los juzgas. Dice, pues eso se lo buscó él. Pero Dios dice que si tú eres maduro, porque dices, los que son más fuertes, más espirituales, no pueden ayudar a los que están en debilidad o los que están en un proceso de crecimiento. Entonces, ¿de qué te sirve tu religión si no tienes compasión por la gente? Cristo enseñó la parábola del buen samaritano y él dijo que un hombre venía de Jerusalén y que iba a otro lugar, pero en el camino lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron como medio muerto. Entonces, ya en el día pasó un sacerdote y dice que lo miró, pero se fue de largo. Después pasó un levita y también lo vio y se hizo como que no miró nada. Pero después pasó un samaritano y este fue movido a misericordia. Entonces fue y lo curó, le puso aceite y le puso un poco de vino, porque él llevaba vino, y luego lo llevó al mesón y le dijo al que estaba encargado del mesón, cuídalo, yo te voy a pagar, y si falta más, yo te lo pago. Entonces, el que no era religioso fue compasivo, fue misericordioso. Y los otros que representaban la religión, ellos no les importó, fueron indiferentes. Aunque lo miraron tirado ahí herido, lo dejaron. Entonces, ahí nos prueba que de nada sirve ser religioso. Y estos hasta eran sacerdote y levita, porque los levitas estaban encargados
del servicio del tabernáculo de Dios. O sea, ellos administraban las cosas de Dios, pero eran insensibles ante la desgracia de este hombre. Así que si tú estás en una religión que no conmueve tu corazón ante el dolor de otras personas, tu religión no sirve de nada, porque no tienes misericordia de la gente que sufre. Por eso es que tienes que considerar que tú no estás teniendo comunión verdadera con Dios. Tienes religión, pero no tienes vida espiritual. Porque si la tuvieras, tuvieras el sentir de Dios para ayudar a los demás. Hay otra manifestación también que se manifiesta en las personas que dicen tener su religión, pero no son justas en su trato con las personas. Y eso que son religiosos. ¿Por qué? Porque las personas que los conocen se dan cuenta que no practican la justicia. Y aun cuando saben de alguien que está siendo injusto, ellos están de acuerdo con ellos, se quedan callados. Y ante esta situación, pues de nada les sirve ser religiosos, porque no tienen misericordia de las personas cuando abusan de ellas. Así que si tú quieres verdaderamente tener vida espiritual, hasta que dejes tu religión, hasta que dejes esos ritos muertos, no vas a poder conocer la vida de Dios. La Biblia nos dice que Cristo, en los días de su ministerio, condenaba a los religiosos. Las palabras más fuertes y duras que tuvo Cristo para la humanidad, es decir, para la gente de esa época, no fue para la gente común, fue para los religiosos. Fíjate lo que dice en el libro de Lucas, el capítulo 11, el verso 44. Estas son palabras de Cristo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros, que no se ven, y los hombres que andan encima no saben lo que ven. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesucristo? Porque ellos se miraban bien, pero Dios, que conoce el corazón, dijo que eran como sepulcros blanqueados, pero que dentro de ellos había muerte, huesos. No había vida, pero ellos representaban la religión. Hacían oraciones grandes, largas. Dice el Señor que cuando ayunaban, hacían caras largas, así como que estaban en penitencia, sufridos. Pero Cristo dijo: esa es pura hipocresía. Si tú quieres agradar a Dios, les decía a la gente, lávense la cara, peínense y no anden con caras largas mostrando como que están en penitencia o que están buscando a Dios. Dice, eso no funciona con Dios. Dios quiere que nosotros, si lo buscamos, seamos honestos, sinceros. Dice, y si hacemos lo que Dios dice, es decir, que lo buscamos de corazón, dice que Dios nos va a recompensar, porque no andamos fingiendo, no andamos teniendo apariencia de piedad, sin serlo. Una de las cosas que Dios más aborrece de esta vida es aquella gente que parece que es justa, que parece que es verdadera, que parece que está muy cerca de Dios, pero no lo está. Eso lo aborrece Dios. ¿Por qué? Porque Dios no trata con la gente que finge, no trata con la gente que miente, que quiere hacer creer a la gente que ellos sí buscan a Dios, que sí están cerca de Dios. Esto no debe ser así. Por eso es que nosotros
debemos de ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta que si queremos verdaderamente tener comunión con Dios, vamos a hablar de corazón a corazón con Dios y salgamos de la religión muerta, fraudulenta, que no sirve para nada. Si esto te ha parecido fuerte, pues no trato de ofenderte, porque Cristo dice que si alguien dice cosas de ti o de mí, mintiendo, dice, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque es mentira. Si lo que te estoy hablando no te afecta, entonces ¿de qué te enojas? Porque Dios conoce tu corazón y sabe que tú no eres un religioso, sabe que tú no eres hipócrita. Así que estas enseñanzas no son para ti. Pero si tú eres honesto y reconoces y llamas las cosas por su nombre, que no tienes misericordia ni compasión ni ninguna madurez espiritual cuando se trata de juzgar a las personas, entonces tu religión no sirve. Si eres auténtico delante de Dios, le vas a hablar a Dios con tu corazón verdaderamente, porque a Dios le gusta eso. Si yo quiero tener una relación con Dios, Dios no acepta apariencias de piedad ni de andar con cuentos. Si yo he mentido, le digo a Dios, yo soy mentiroso. Si yo veo mujeres y las deseo, le digo a Dios, ayúdame porque tengo ojos débiles, ojos caídos. No debo de ver así con lascivia. ¿Para qué le hacemos al cuento? Hablemos de corazón a Dios. Y Dios, cuando dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados, porque es un pecado mirar cosas que son prohibidas por Dios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esta es la manera de tratar Dios con nosotros, honestamente, no haciendo un fingimiento que delante de Dios no vale nada, porque la Biblia dice, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta ante los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Ante todas las cosas para Él están desnudas y abiertas. ¿Cómo podemos hablarle a Dios sin darnos cuenta que Él sabe todo, que Él nos conoce, que aún la palabra que no hemos hablado, Él ya la sabe lo que vamos a decir? Por eso es que considera lo que te estoy diciendo y si quieres verdaderamente conocer la vida de Dios, andar en el Espíritu Santo y con el gozo de Dios y la paz de Dios, necesitas hacer un cambio que sea de corazón. Pídele a Dios que te ayude y pídele que si yo te estoy diciendo algo que no es verdad, dile al Señor, dile, Señor, yo he tenido esta religión por toda mi vida, todos los años, pero ¿cómo sé que este muchacho, este hombre me está hablando la verdad? Pídele que te lo confirme, pero sé honesto con Dios y Él va a tratar con tu vida, porque Él no quiere que estés lejos de Él, quiere que lo conozcas verdaderamente y así poder tú vivir una vida en gozo, en paz, con una esperanza viva, sabiendo que tú le perteneces a Dios aquí y siempre. Pero si no haces esta decisión, solo consideras y me juzgas, pues te vas a quedar igual, porque a Dios le gusta que cuando venimos a Él, le digamos, Señor, si es cierto que tú verdaderamente quieres tener comunión conmigo
y que puedo conocerte por la fe, aquí estoy dispuesto a que cambies mi vida, pero revélate tú a mi vida, háblame, enséñame, que yo te voy a obedecer. Pero si quieres tener esta experiencia, todo va a empezar cuando tú le dices a Cristo: ven a mi vida, yo te recibo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar en ti y vivir para ti. Si tú haces esta decisión, verdaderamente Dios te va a oír y vas a cambiar de una religión muerta a una relación viva con el Dios que hizo el cielo y la tierra, porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Búscalo, pero búscalo de corazón. Esta es toda mi reflexión por este momento. Espero que consideres estas verdades que te he dicho para que tu vida empiece a tener verdadera comunión con Dios. Te bendigo a ti y a tu familia y a todos los que bien te quieren, para que tú seas el ejemplo de ellos, de que sí se puede conocer a Dios y tener comunión con Dios. Que Dios te bendiga. Te habló tu hermano y amigo Armando Priego. Hoy aprendimos que la religión sin Cristo no puede dar vida, pero la verdadera comunión con Dios viene a través de una relación real con Él. Si este mensaje le animó, le invitamos a encontrar una iglesia sólida basada en la Biblia cerca de usted, suscribirse al podcast y compartir este episodio con un amigo. Y si le ha sido de ayuda, por favor déjenos un comentario o escríbanos un correo electrónico. Nos encantaría saber de usted. Que Dios le bendiga y acompáñenos de nuevo en la próxima reflexión de sabiduría.